Es momento de escuchar a Fernando Mele con sus biografías. ¿Cómo le va, señor Mele? Buenos días, ¿cómo andan? Acá estamos, ¿todo bien? Bien. Después de haber escuchado ya, sí, mejor. Sí, mucho mejor, el día ha cambiado. Por supuesto. Hablaremos hoy de un personaje que cambió tanto la historia de cada uno de nosotros como de las ciudades. La fisionomía de las ciudades en general. Y es el señor Henry Ford. Ah, sí, claro. Nacido el 30 de julio de 1863 en Dearborn, en Michigan. Era hijo de William Ford y Mary Littlewood. Fue el primero de los 3 hijos que tuvieron. Mejor dicho, fue el primero en sobrevivir de los 3 hijos que tuvieron. Tuvieron 2 hijos previamente ellos que no habían superado la infancia y él fue el primero en hacerlo. Vivía en una granja, en una condición muy humilde, en las afueras de un pequeño pueblito rural, Dearborn. En una condición muy humilde, muy pobre, trabajaban para y de la granja, vivían de la granja. Pero al señor Henry Ford, al pequeño Henry Ford, no le gustaban los trabajos de la granja. Iba a la única escuela que había en el pueblo, escuela que tenía un único aula, es decir, en un lugar remoto de los Estados Unidos. En 1873, a los 10 años, vio por primera vez una máquina autopropulsada. Un vecino de él tenía una máquina fija, la subió a 4 ruedas y con un motor de vapor le enganchó una cadena y empezó a usar esa misma máquina que era fija por todo su campo. Y el pibe se volvió loco con esta máquina. Durante el año siguiente, este vecino de él le ayudó a manejarla, le enseñó cómo funcionaba y posteriormente dijo que esta experiencia lo había impulsado a ser un ingeniero de oficio. A los 13 años le regalaron un reloj. Desarmó el reloj. Un reloj que debería ser de... Un reloj de bolsillo. De bolsillo, ¿no? Sí. Lo desarmó. ¿Y cuántas veces a nosotros nos ha pasado desarmás algo y después no lo puedes armar nunca más? A mí, cada vez que hice eso me pasó. Sí, siempre. Nunca pude armar algo de nuevo como estaba. Siempre que decís desarmo esto, a ver si lo puedo arreglar, no lo armás nunca. No lo armás nunca más. El pibe no solo lo desarmó, sino que lo armó perfectamente, y no solo eso, sino que empezó a arreglarle los relojes a todos los vecinos y amigos. Se hizo relojero amateur. Se hizo relojero amateur y así de ese modo tuvo como una changuita. A los 14 años murió su madre durante un parto y su padre quería que él trabaje en el campo, pero a él le gustaban las máquinas. Y es por eso que a los 16 años se fue a Detroit a trabajar en una fábrica de barcos de hierro, en la parte, por supuesto, de motores, que era lo que a él le interesaba. Trabajó ahí 3 años hasta que volvió a la granja de su familia a los 19, pero no volvió a hacer los trabajos de granja. Volvió a vivir con su familia, pero no a trabajar en la granja, sino a componer máquinas, tanto para su propia granja como para las granjas de alrededor, a componer y arreglar máquinas agrícolas. Durante esa época conoció a una amiga de su hermana llamada Clara Bryant, con quien se casó algunos años después, en 1888, a los 24 años, y se fueron juntos a vivir a la granja de su familia. Tuvieron allí a su hijo, Edsel. ¿Edsel, como la planilla? Edsel, con D. Edsel. Con D. Perdón. Pero decíamos, no le gustaba la granja. Por lo tanto, y además, en aquel entonces, finales de los 1800, se estaba gestando todo el proceso industrial, el gran crecimiento de las ciudades, el gran crecimiento de las máquinas, de las fábricas. Por lo tanto, él dijo, a mí no me interesa esto, yo me quiero ir a Detroit a investigar y a empezar a interesarme en los motores propulsados por gasolina. Y así se fueron, en 1891, a vivir a Detroit, donde trabajó en la Edison Illuminating Company, la compañía fundada por el propio Thomas Alva Edison 10 años antes, y comenzó a ascender en esta compañía hasta que lo nombraron ingeniero jefe, uno de los cargos más altos. Al haber ascendido tanto, empezó a ganar más dinero, empezó a tener más tiempo para hacer sus propios proyectos y empezó a diseñar su propio motor de combustión interna, y en 1896 su primer auto. Lo llamó el cuadriciclo. Y él hacía todo, o sea, hacía el motor y el diseño del... Sí, que era una cosa todavía muy precaria. Era apenas una base, 4 ruedas, un motor, y que lo impulsaba. Tenía ruedas parecidas a la de una bicicleta, se manejaba con un timón de barco y no tenía marcha atrás, aquel primer auto. Dice la leyenda que él construía el auto en su garage. Dice la leyenda que cuando lo construyó no le pasaba por la puerta. No puede sacar. Y tuvo que romper un cacho de pared para poder sacar el auto. Medio bobina, ¿eh? Le mostró a su jefe, a Edison, mirá, hice un autito, y le dijo, bueno, mandate y hacete tu propia compañía. Luego se terminó haciendo muy amigo de Edison. Qué generoso Edison, ¿no? Chévere la idea, ¿no? Y andate, le dijo. Le dejó libre y le dijo, crecé con esto, no sigas trabajando en mi empresa. Junto a Edison, junto a Harvey Firestone, o Firestone, el de las ruedas,
y otro escritor hicieron lo que los yankees llaman un mastermind, que es un grupo de intelectuales que se juntan a intercambiar ideas. Serían como una superbanda, los digamos. mastermind hacen el brainstorming. Hacen brainstorming, exactamente. Se llamaban los vagabundos, ellos. Participó en una carrera para mostrar este nuevo auto que había hecho y así consiguió que alguien lo financiara y se creó la Detroit Automobile Company con Henry Ford como cabeza de mecánicos, pero la empresa fue un fiasco. Duró un año solo porque él sabía hacer autos, pero no sabía hacer autos para vender. No le iba muy bien con los negocios. Entonces, la empresa fundió un año después. Pero no se dio por vencido, hizo otro segundo auto, uno de carrera, y consiguió 11 socios, entre ellos los hermanos Dodge, o Dodge, como quieran decirle, Dodge. Y en 1903, a la edad de 40 años ya, fundó la Ford Motor Company. Sacó el Ford A, en 2 años vendió 500 autos. Luego el Ford B, que era un poco más grande, más potente y más caro, pero Henry Ford no estaba de acuerdo con el concepto de auto de lujo, con que el auto lo pueden tener los ricos, para algunos pocos, y es por eso que diseñó un auto simple, un auto rendidor, un auto que lo hizo millonario. Exacto, un auto barato y un auto que además se puede usar en cualquier condición porque las calles, sobre todo en las afueras, estaban destruidas por los caballos y por los carros que eran tirados por esos caballos. Sí, el asfalto no era así una cosa muy corriente. Digamos. No, ni mucho menos. Y es por eso que salió el Forte y ahora hablamos de eso. Que es el auto emblemático. El auto. De Ford, ¿no? El auto. Bueno, muy bien, 9:49 minutos. Henry Ford ya había ideado el Ford T. Sí, hizo el Ford A, vendió 500 en 2 años, hizo el Ford B, más grande y más caro, y el 1 de octubre de 1908 salió a la venta el Ford T. El Ford T es el que se prendía con la manija adelante, exactamente. El coche para la multitud, podríamos llamarlo. Como novedades, tenía el volante a la izquierda, cosa que empezarían a copiar los constructores de autos a partir de él. Era muy fácil de manejar. Diferenciándose de Inglaterra, exactamente. Era muy fácil de manejar, era muy fácil de arreglar, tenía el motor todo cerrado, tenía todos los cilindros dentro de un pequeño compartimento. Era un auto muy práctico y fue un éxito absoluto. Se empezaron a vender miles de autos. El primero costaba $825. Al cabo de 6 años se vendieron 250.000. Habíamos dicho que en 2 años del Ford A habían vendido 500 y pasó a costar $500. ¿Es verdad que eran todos negros? Ahora vamos a hablar de eso también. Empresa, no, por favor. La empresa comenzó a colapsar, no daba abasto. Empezó a vender y vender y vender y tenía demanda y le decía, sí, quiero un Forte, y sí, bueno, tenés que esperar 5 meses, claro. Sí, o más. Por lo que debió mudarse a una fábrica más grande, contratar más empleados, y aún así no podía dar abasto a la producción que necesitaba. Y fue allí que, en busca de mayor producción, creó la llamada línea de montaje o la cadena de trabajo móvil. ¿Qué quería decir? Las partes del auto se iban ahora lo vemos cotidianamente en todas las fábricas. Por supuesto. Las partes de cualquier rubro. En todos lados, exactamente. Las partes se iban desplazando y los operarios siempre hacían el mismo trabajo. A vos te llega esto, tenés que ajustar este tornillo. Claro. Ajustar el tornillo, ajustar este tornillo. Hemos visto, por ejemplo, hablamos de Chaplin hace un par de semanas. En tiempos modernos hay algunas escenas de este modo. Bueno, pero además ahora se hacen todo. Se hacen todo. Y ahora además cada vez tenés menos operarios y más robots. Claro, y mucho más mecanizados. Los brazos esos. En ese momento casi que exclusivamente se usaban para trasladarse las partes, las máquinas. Ahora las máquinas hacen todo. Esta creación hizo que la producción aumente, hizo muchos más autos en mucho menos tiempo, pero el trabajo repetitivo agotaba mucho a los trabajadores. Renunciaban rápido, se aburrían, imagínate. Con un dato adicional, perdóname, porque ahora me vino a la mente. Vos sabés que el otro día vi un documental de Ford en Discovery. Después se usó para la guerra. Para crear los pertrechos de guerra. Y eso también le ayudaba a Estados Unidos a apurar la salida de la fábrica de los tanques, de los jeeps. Exactamente. De hecho, él en la Primera Guerra, ahora vamos un poquito, participó y se dio algunos autos para que se usen como ambulancias y todo. Decíamos que este trabajo repetitivo agotaba muchísimo a los trabajadores, renunciaban, se aburrían, estaban agotados por hacer todo el día lo mismo, todos los días, y es por eso que tomó una decisión que parece contradictoria, pero que le funcionó a la perfección. En 1914 le duplicó el salario a sus operarios. Cobraban 2,30 por día, 2 euros 30 por día. $2. $2.30, y pasaron a cobrar 5. Uno dice, el tipo hace las cosas en general, pasa al revés. Y además trabajaban 9 horas, 6 veces por semana, y él los hizo trabajar 8 horas, 5 veces por semana. ¿Para qué? Era Perón, prácticamente. Exacto. ¿Para qué?
los obreros ganaban más, tenían más tiempo libre, trabajaban mejor, trabajaban menos cantidad de horas, pero de manera mucho más efectiva, y además tenían tiempo libre y dinero para comprar autos. Claro. Y él les daba beneficios para que compren los autos que ellos mismos fabricaban. Sí. Henry Ford se preocupaba mucho por sus empleados, por su bienestar, pero era también muy firme y muy rígido con el rendimiento de los mismos. Tuvo algunos problemas sindicales ya entrada la década del 30. En 1918, el entonces presidente Woodrow Wilson le dijo: Henry, vos que sos un tipo inteligente, bicho, tenés que venir al Senado conmigo. Tenés que ser mi candidato para el Senado. Y él le dijo: no, ni mucho menos. Yo me voy a postular como candidato por la paz. Y como hice el Ford T, voy a ser capaz de terminar la Primera Guerra Mundial. Buah. Se unió a un grupo de pacifistas, se fue a Europa. En Estados Unidos era un héroe. En Europa no lo conocía nadie. No, claro. Cayó a Europa, yo soy el que hizo el Ford T, quiero que termine la guerra. Tómatela y se volvió, como llegó, se volvió a Estados Unidos. En 1918, habíamos dicho que empezó en 1908 la construcción del Ford T. En 1918, 10 años después, la mitad de los autos de los Estados Unidos era Ford T. Es el 9º auto más vendido de la historia. Se vendieron 15 millones de unidades. Y es impresionante lo que logró en aquel entonces. Teniendo en cuenta que la población de aquel entonces era mucho más baja, por supuesto. Decíamos, desde 1908 el Ford T era el mismo. Ahora estamos acostumbrados a que todos los años le cambian una óptica, una cosa, le mueven el diseño. Era siempre el mismo. Y era tan conservador, lo que decías vos, Mariano, que un día le sugirieron: che, ¿y si haces autos de otro color, por lo menos? Eran todos iguales, idénticos. Imagínate un estacionamiento. La gente se confundía. ¿Cómo el auto de otro? Claro, te subiste al de otro. Y se lo llevaba. No, es el mío. Es igual. Así es igual. Le dijeron: cambia el color de los autos. Dijo: cualquier cliente puede tener el auto del color que quiera, siempre y cuando ese color sea negro. Mirá. Bueno. Así que, muy conservador, sumamente conservador y tradicionalista. En 1919 compró todas las acciones de la empresa, porque él quería tener absolutamente la decisión de todo, y puso a su hijo Edsel como presidente de la compañía. Él nunca ocupó un cargo dentro de la Ford Motor Company hasta determinado momento que vamos a contar. Su hijo era todo lo contrario, era muy innovador, estaba en el diseño, en el arte, absolutamente. Él creía que todos querían el Ford T, pero empezó a darse un movimiento particular, en gran parte impulsado por el Chevrolet de General Motors, que ya el Ford T lo tenían todos. Entonces querían un auto un poco más lindo, un poco más de diseño, un poco más potente, un poco más caro. Él creía que tenía que seguir sacando Ford T, pero esto empezó a irle muy mal, hasta que en 1927 tuvo una crisis enorme. La Ford echó a todos sus empleados, les dijo: váyanse porque nosotros necesitamos una renovación. Dejó de producir el Ford T y volvió a producir el Ford A, un remake de aquel primer auto, y el Ford V8, el primer auto con 8 cilindros, que era bastante barato y muy potente para lo que era la época. Llegaba a los 140 kilómetros por hora. Imagínense, en 1927, un peligro. Estos dos autos devolvieron a Ford a la cima del mundo de los autos. Creó la Gran Rouge, que era una planta en la que se hacían todas las partes del proceso. No solo se construía el auto, sino que también se hacía el acero, se hacía el vidrio, se hacían las ruedas para la fabricación, y era la planta de producción más grande del mundo en aquel entonces. Una cosa descomunal que tampoco se conocía, hacer todo dentro del mismo predio. En 1925 adquirió la Stout Metal Airplane, que era una empresa de aviones. Se empezó a meter en el tema de los aviones. Todos negros, por supuesto. Quiso hacer más o menos lo mismo con los aviones que con los autos, que todos puedan tener un avioncito, cosa que no lo logró, por supuesto. Y además la crisis del 30 le hizo abandonar la aviación. La crisis del 30 le dijo: no, me tengo que dedicar a los autos porque me fundo. Quiso construir una ciudad en el medio del Amazonas, que se llamaba Fordlandia, que era principalmente para explotar el caucho de esa después hicieron Brasilia en el medio de la selva. Claro, así que no era tan descabellado. Era un acceso muy directo al caucho que había en el medio del Amazonas para llevárselo por el río. Se volvió muy antisemita, es lo que dice un oyente también, muy de granjero del medio oeste de Estados Unidos. Para difundir sus ideas antisemitas se compró un diario y empezó a plasmar que los judíos tenían la culpa de absolutamente todo. Después pidió perdón por haber sido antisemita, pero al mismo tiempo recibió la Gran Cruz Alemana, que era la máxima distinción que podía dar el Tercer Reich de Hitler. En 1943 murió su hijo a los 60 años de edad, por lo que Henry Ford a los 79 años se convirtió por primera vez en el presidente de la compañía.
Fue la primera vez que tenía un cargo dentro de la compañía porque era el dueño, pero no tenía ningún cargo fijo. Y murió el 7 de abril de 1947 a los 83 años de edad, aunque el nombre de él va a quedar por siempre. Que veamos un óvalo azul, adentro va a decir Ford, que es la compañía estadounidense que más autos vende. Bueno, señores, ha pasado el señor Mele con la historia de un hombre muy importante en... La industria automotriz. No, yo te diría más por lo de la línea de producción. Sí, le puso ruedas uno de los mayores exponentes de la revolución industrial terminó siendo Henry. Aunque nosotros tenemos el Fusca, acá usamos otras cosas. Nosotros usamos el Siam. El Siam, tenemos el Torino, ¿viste? Usamos el Torino. Bueno, ahora no te tardan 5 meses en darte un auto en realidad. Ahora no saben qué hacer con los autos. Claro, no pueden vender un perro auto. Sí, te lo tiran por la cabeza. ¿Qué color querés? Violeta, rosa, el color que vos quieras. Pero llevate algo, te piden, por favor. Ahora en la puerta de los concesionarios que tienen que suspender trabajadores porque no pueden producir tanto. Bueno, amigos, gracias, Fere. Por favor. Hasta el viernes.